tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Terminamos enero, empezamos febrero ya. Los primeros 31 días del año se fueron volando, y cuando uno está a cargo de una empresa o de la documentación, de las responsabilidades, los deberes de la empresa, uno se pone a pensar a veces o debe uno estar pensando más bien sobre lo que está haciendo. Hay quienes todavía se están dando un tiempito, porque hay un tiempito para terminar de preparar su declaración anual del impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que tener ya lista, porque el día 5 debe estar presentada ya las declaraciones correspondientes al mes de enero, el día 5 de febrero, es decir, ya estamos prácticamente listos. Y esto es un trabajo que tiene su tiempo, su importancia, porque de este trabajo depende mucho el resultado contable, fiscal, para el final del año y para preparar luego que no sea tan difícil preparar la declaración anual. Para hablar un poco sobre este tema, sobre las declaraciones mensuales, está con nosotros Leslie Madespin de TaxAct, Impuesto y Contabilidad, Taxes and Accounting, en inglés. Muchas gracias por estar con nosotros, Leslie. Muchas gracias por permitirnos el espacio para hablar de este tema relevante en este periodo, como decía, que estamos en estos 5 días apretados para realizar la declaración del mes de enero. Del mes de enero. Y hay los que están todavía trabajando su declaración anual porque tienen doble trabajo. Doble trabajo, así. Doble trabajo. Ok, antes de meternos al tema, quiero preguntarles, porque ustedes prácticamente el año pasado le metieron el pie al acelerador de alguna manera y se lanzaron a los talleres, a las capacitaciones presenciales, virtuales, en grupo, particulares, además de el trabajo que ustedes realizan de consultoría y asesoría para el tema de impuestos y contabilidad. ¿Cómo van? Pues vamos a ir iniciando este año también. El área de capacitaciones de TaxAct está enfocada, ¿verdad?, en fortalecer las capacidades de los trabajadores, ¿verdad?, en todo caso nuestros clientes y demás, para que puedan realizar bien la declaración de sus impuestos. El año pasado estuvimos en pro de la declaración del IR anual 2023, que toca en febrero, tratando de evitar ese momento apretado de ahorita, ¿verdad?, de tener encima las declaraciones mensuales y apenas estar viendo el cierre anual. Entonces era de que se pudiera evaluar con tiempo en el mes de octubre, que iniciamos, noviembre, diciembre, que la gente estuviera preparada, que el contador, el auxiliar estuviera preparado y el empresario incluso también conociendo un poquito más acerca de sus obligaciones. Terminamos, ¿verdad?, ese círculo, y ahora estamos ayudando, digamos, a preparar a las personas en la declaración mensual de impuestos. Es decir, aquellos auxiliares, aquellas personas que están saliendo de la universidad, que estén preparados ahora, porque es tan complicado a veces este paso de la declaración, porque se bloqueó la DED, porque no digité bien una información, porque hice mal una retención. Entonces es prevenir todo eso, ¿verdad?, y poder que las personas o los trabajadores estén capacitados en esta temática. Ok, pero es decir, claro, en la parte digamos de la declaración, pero ustedes también tienen talleres y capacitaciones bien específicos sobre temas bien específicos. No sé, por ejemplo, me parece que tuvieron uno, me parece, que tenía que ver con la seguridad social. Con la seguridad social brindamos algunos talleres. Estos están orientados un poquito más, nosotros le llamamos capacitaciones empresariales, que vamos directamente a la empresa, ¿verdad? Pero sí tenemos fortalecemos esta parte de la seguridad social, pero nuestro enfoque está más en los impuestos nacionales y municipales. Actualmente lo que tenemos es un curso que es en línea de cómo declarar en la ventanilla electrónica tributaria, saber llenar las planillas, la manera correcta, la validación de estas planillas, sobre todo en poder verificar la información antes de realizar la declaración de manera online.
Sí, porque es que esto tiene, la declaración tiene sus particularidades, pues, porque yo me he encontrado con contadores de la vieja escuela, digamos, de hace muchos años, que estaban acostumbrados a llenar las planillas a mano, ¿no? A llenar toda la documentación a mano y presentar antes, todo se presentaba ante la DGI de manera física, ¿no? Ahora no es así, ahora casi es una cosa como que la DGI dice, voy a creer en lo que vos me estás diciendo. Casi, ¿no? Y digo casi porque no es tan así. Sí, acepta los documentos o acepta la información que uno presenta, ¿no? Acepta la información que uno presenta. Sin embargo, está pendiente de las inconsistencias que pueda tener esa información. Y ahí es donde vienen los clavos. Los grandes clavos, podríamos decir, exactamente. Por eso es que hay que hacer una validación. A veces el contador en el ajetreo, porque está ocupado de otras actividades, dejamos todo para el día 5. Y dentro de nuestras recomendaciones no dejes la declaración. Nosotros prácticamente ayer terminamos y ahorita estamos en un proceso de revisión de esta declaración para que se pueda hacer el día de mañana. En todo caso, si hay algo en la web de que se tenga que enviar información, porque esto de hacerlo en línea también es como cruce de información, ¿verdad? Declaro yo y declara usted. Entonces, si usted me retiene, significa que yo recibí un ingreso. Y si yo no lo declaro, entonces ahí ya están como esa inconsistencia. Yo puedo revisar, ¿verdad?, de que eso está bien, de que declaré todo. Y si hay una particularidad, podamos tener los documentos soporte a mano. Entonces, por eso es que nosotros todo es hacerlo preventivo. Tener la información al 30, al primero, y dejar un día para validar. Incluso hasta con digitar mal un número RUC, digitar mal un número de cédula. En la carrera, si lo hacemos todo al 5, créanme que se nos va a bloquear la red porque no tuvimos cuidado con digitar un número o una letra. Sí, eso ocurre. Vamos a meternos a esa parte, ¿verdad? Porque después está el tema de la información cruzada. Que eso de la información cruzada a mí me resulta muy interesante porque realmente está uno obligado a estar muy pendiente de lo que está declarando, ¿verdad? Que sea lo correcto y que se corresponda. Pero ya nos vamos a meter a eso. Los datos, meter los datos, escribir los datos, ha ocurrido a nosotros, pues nos ha pasado que nos dice RUC inválido, por ejemplo. Y entonces empezamos a revisar y casi no nos damos cuenta y entonces decimos, bueno, pues a lo mejor era que tenía algo de más o algo de menos, lo mandamos y nos dice RUC inválido. Y una tercera vez RUC inválido. Hasta que caemos en la cuenta que hay uno que efectivamente tiene un dígito más o un dígito menos. Se fue un número o se fue una letra. Entonces, ahí eso, en el tema de digitar hay que tener cuidado y paciencia justamente para evitarse ese problema. Exactamente, por eso le digo, imagínense todos los contadores que están ya el mero 5 haciendo esa validación, buscando cómo declarar. Entonces, más dolor de cabeza todavía. Por eso el pro es de que nosotros podamos hacer esta revisión antes. O sea, voy a hacer mi declaración, voy a llenar las planillas, y llenar las planillas no solo porque sí, sino validando, ¿verdad?, con los documentos físicos. O sea, todas las compras que yo hice, si van con la retención correspondiente, si me faltó una, si hay que hacerla, tenemos que hacerlo con tiempo. Y después ver que esto esté contemplado de manera correcta en las planillas que se van a declarar. Lo mismo que si el IVA lo incorporó bien, si hay una factura que tiene alguna exoneración del IVA, entonces podamos verlo nosotros incluso también, ¿verdad? Antes de tiempo, antes de venir y declarar mal por hacer las cosas, ¿verdad?, a la carrera. Sí, y ese es un asunto importante porque, claro, uno viene y declara y pone el número de factura, por ejemplo, el RUC que emitió esa factura, es decir, su nombre, su razón social y su número RUC, el valor que compró y el IVA que pagó. Y resulta que el IVA pudo estar mal calculado. Vamos a suponer. Ya ese es motivo de pleito con la BET. Así es motivo de pleito. Incluso con el IVA, nosotros siempre
Dentro de nuestras observaciones con los clientes, hay facturas que tienen, por ejemplo, la de las librerías, que una parte está exenta y otra parte es grabado. Sí. Entonces, la base imponible que hay que dejar en estos casos es solamente la grabada, no el valor total de la factura. Porque hay unos que han corrido con suerte que no tienen bloqueos, pero hay otros que sí. Porque el sistema lo hace válido. A ver, tenés este monto que me dijiste por el 15%, te tiene que dar tanto, pero me estás diciendo que es menos, entonces hiciste mal el cálculo, bloqueado, ¿verdad? Cuando dentro de la factura hay productos que están exentos, están exonerados del IVA. Entonces hay que revisar incluso esa parte del monto que se va a digitar en la planilla también. Sí, hay negocios que son muy nobles con uno y ponen valor grabado, valor exento y ponen el IVA, entonces facilitan un poco las cosas. Si no, le toca a uno hacer los cálculos. Le toca a uno, exacto. Por suerte viene y entonces le ponen la letra E a un lado o la letra G al otro lado para decir cuál es el exento y cuál es el grabado. Exactamente. Por ahí a veces ayudan. Hay unos que no lo ponen, simplemente hacen ellos su cálculo y después uno tiene que jalarse los pelos haciéndolo uno sus propios cálculos de cuáles son los grabados y cuáles son los exentos. Exactamente. Sí. Ahora, con el tema de retenciones, nosotros desde hace unos años empezamos a generar numeración continua en nuestras retenciones. Pero no siempre nosotros recibimos retenciones numeradas. Muchas veces hemos recibido retenciones que no están numeradas. ¿Cómo es el asunto con ese tema debe ser numerada, puede no ser numerada la retención? Tienen que ser numeradas por un asunto de control. O sea, yo tengo que tener mi talonario, las retenciones que tengo, y ver si me faltó una, es porque a lo mejor anda todavía de un cliente o alguien está a cargo de ella, entonces hay que tener sumo cuidado. Sí, o si casualmente hoy estaba viendo una que no estaba numerada, pero estas también son de las que autoriza la DGI, así como está la factura electrónica, también hay retenciones electrónicas y estas no vienen numeradas. Entonces, digamos, está esa particularidad, pero tiene que hallar una manera de control la empresa que la está utilizando sin numeración. Pero en nuestro caso es mucho más fácil poder tener el control de estas retenciones si estas están numeradas. Incluso en una revisión, una fiscalización, a ver, quiero ver tus retenciones, te falta esta, ¿qué pasó con esta? Retuviste y no me lo pagaste. Entonces, más que todo es por un punto de control que nos sirve a nosotros de soporte y también una fiscalización. Ok, vamos a hacer una pausa. Porque ahorita pregunté más o menos de los clavos que uno va teniendo, ¿no? Pero vamos a irnos en orden con la declaración mensual. ¿Qué es lo que se declara? ¿Cómo se declara? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer estas declaraciones? Conversamos con Leslie Malespín de TaxAct. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Leslie Malespín de TaxAct. Estamos conversando en esta ocasión acerca de la declaración de impuestos. Hay impuestos que se pagan ante la Dirección General de Ingresos, los impuestos de Hacienda. Hay impuestos que se declaran ante la alcaldía o las alcaldías, dependiendo de cuántas sucursales uno tenga en las municipalidades. Y son dos cosas totalmente distintas. Empecemos por la Dirección General de Ingresos. ¿Qué es lo que se declara ante la DGI? En la declaración mensual de impuestos vamos a declarar las retenciones que nosotros aplicamos a nuestros proveedores en la planilla de retenciones y vamos a declarar el IVA. También vamos a declarar los ingresos que recibimos. Adicional se incorporan otros datos como por ejemplo las retenciones que nos aplican nuestros clientes, ¿verdad? Para disminuir ahí, digamos, el pago del tema de los impuestos. Pero estos son los principales. También se declara el ISC, pero tiene que ver con las empresas que están obligadas a pagar este impuesto, que son pocas, ¿verdad? Que tienen que ver con los consumos como de alcohol, perfumes, marcas. Entonces son las que tienen que ver, ¿no? Tienen que ver este impuesto. Pero generalmente los más que se hace, generalmente en las empresas nicaragüenses tenemos el IVA, las retenciones y la planilla de ingresos. Que hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? Como estábamos hablando al momento de incorporarla.
Entonces, de lo que nosotros siempre recomendamos es, ok, terminó el periodo, ¿verdad?, el último día, y hay que revisar toda la información de las operaciones que se han realizado. Incluso hay clientes que nosotros tenemos que son grandes, que se requiere hacer como 2 cortes, una quincenal que podamos validar lo que se ha hecho durante los primeros días, una revisión, y finalizar al 30, para no tener tanta información que tener que pocos días para poder revisarla o procesarla. Entonces es cuestión de irnos ordenando, ¿verdad? Entonces venimos y hay que ver todas las operaciones, tanto las ventas que se han realizado y así como las compras que se han hecho y los pagos que se han recibido, que van acompañadas de una retención que nos hacen nuestros clientes. Entonces vamos revisando. Si es mucha información, puede ser 2 veces al mes o la dejamos una vez al mes, ¿verdad? Y seccionado de esta forma, que podamos primero contar con los documentos. No nos pongamos a llenar información si todavía no contamos con los documentos que nosotros creamos, que aquí, que allá. Incluso una de las cosas más importantes para nosotros es que nuestro cliente pueda tener comunicación fluida con sus proveedores y con sus clientes. Es decir, si me falta una retención, yo saber quién la tiene, y si es un problema de envío, mándame una escaneada, mándamela y después pues se envía la original. Pero estamos pendientes, pues no es como que solo tengo esto y ya, sino que hay que estar pendientes de esas retenciones que nuestro cliente o nuestro proveedor puede estar considerando, y a lo mejor nosotros dos, y ahí es donde también tenemos problemas al momento de la declaración en la ventanilla electrónica. ¿Se calcula al momento de hacer la declaración ante la Dirección General de Ingresos, se calculan los impuestos municipales? Ante la Declaración General de Ingresos, no, los impuestos... Es decir, no digo que se declaren, sino que si se calculan con el fin de hacer declaración. No, son 2 entidades aparte, pero sin embargo es una misma información que tenemos contable. Por tanto, es que ambas tienen que coincidir. Hay casos en que no coinciden. Entonces tenemos un problema ahí, que son puntos en que nos hacen como estar en el ojo, decimos, crítico de una fiscalización, porque no es posible que yo declare unos ingresos en la DGI y otros ingresos en la alcaldía. No, pero yo no digo el tema de ingresos, sino que, a ver, porque vamos a suponer, vendí 1.000 Córdoba, ¿ah? A eso le aplico un 15% de IVA si soy recaudador del IVA, ¿ah? Porque hay que ver, hay empresas que son recaudadoras, hay empresas que no son recaudadoras de IVA. Entonces, le calculo los 15 Córdoba, pero los 150 Córdoba, pero le quito 30 Córdobas a esa factura. 20 Córdobas que me retiene uno, por el IR, y 10 Córdobas que me retiene por el impuesto municipal. Es decir, al final de cuentas, mi factura no es de 1.000 más 150, sino que es de 1.000 más 150 menos 30. Exactamente. Es importante lo que acaba de mencionar, porque si mi factura, digamos, tiene que ver con el ingreso, tiene que ser el mismo reportado. Solo que vengo aquí, yo digo, el 1% es de la alcaldía y el 2% corresponde a la DGI. Ahora bien, en este punto es importante conocer las obligaciones, porque incluso no todas las empresas son recaudadoras del IMI. Entonces, puede que no tengamos una retención ahí, pero sí hay que pagar el 1% sobre el total de los ingresos que hayamos percibido a la alcaldía que corresponda, porque ahí hay otro punto, ¿verdad? Hay que ver a qué alcaldía le corresponde. Entonces, lo primero es, siempre mencionamos nosotros, un control interno, que nosotros sepamos qué vendimos, dónde lo vendimos, a quién lo vendimos, y después comenzar a segregar los impuestos que le corresponden a cada quien. En el caso de la alcaldía, si hay una retención, pues ya la pagamos anticipada ahí y la declaramos. Si no, hay que agarrar el 1% de esas ventas en donde se hayan realizado. Y a la DGI igual. Entonces, en la DGI hay que ver lo del anticipo, el 1%, lo que nos corresponda de los ingresos que se hayan percibido. Vamos a suponer, Extraplus tiene 151 sucursales, una en cada municipio de Nicaragua, ¿no? O 153, una en cada municipio de Nicaragua. Nosotros hacemos 153 declaraciones municipales, o nos toca hacer 153 declaraciones municipales y una única declaración a la Dirección General de Ingresos. Así es el asunto, ¿eh? Así es el asunto, exactamente.
que las alcaldías, ¿verdad?, son independientes y cada quien pues tiene su propia administración y hay que hacer las declaraciones. Sobre la misma base, como les mencionaba, si vendí 1 millón le tengo que decir a todas, eso es lo que de ese millón, 50 fueron en Managua, 100 fueron en Matagalpa, tantas fueron aquí, primero poder tener ese control yo y los soportes correspondientes, ¿verdad? Que es la factura, la entrega, donde se hizo la entrega del bien que hayamos vendido, las rutas de viaje, etcétera. Entonces todo eso tiene que estar soportado para que si viene una fiscalización, mire, sí pagué correctamente. Como decía al inicio, sí creen que lo que nosotros estamos declarando es correcto, pero ellos están en toda la obligación dentro de la parte ahora tecnológica de hacer sus validaciones y también a través de las auditorías. Y hablando de los impuestos, ya tenemos el ARI que ya se puede declarar incluso la alcaldía, ¿verdad? En línea. Ayer fue el último día para declararlo y ya no hay que hacer las grandes filas como se hacía en la DGI para ir, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos teniendo también un poquito más de control tecnológico y facilidades al mismo tiempo a nosotros, ¿verdad? En tiempo, en recursos, dinero, etcétera. Sí, no, en eso y me hago aquí nada más un paréntesis, he estado viendo el trabajo, por lo menos aquí en la alcaldía de Managua, efectivamente, la declaración ya prácticamente hecha toda de forma electrónica, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que estoy viendo las facilidades que se le están dando a los usuarios de la alcaldía, ¿verdad?, en acercar puntos, porque es decir, la alcaldía de Managua no solamente está trabajando con sus distritos, sino que tiene centros de atención de forma permanente abiertos en distintos lugares de Managua, pero además ahora está llevando los centros de atención a los barrios, ¿verdad? Tiene kioscos en los barrios, tiene camioncitos, es decir, uno no puede decir, lo que pasa es que estaba larga la fila y yo andaba corto de tiempo, porque realmente está ahora muy cerca, por lo menos en el tema del impuesto de rodamiento, el pago del IBI, por mi casa hay uno, a 2 cuadras de mi casa hay un kiosco y prácticamente en 10 minutos uno resuelve, ¿no? Es decir, a mí me parece que eso ya es quejarse del gusto a veces, ¿no? Es decir, no fui porque estaba lleno, no hice una larga fila, perdí mediodía, no, ahora está además muy largo, me sale complicado pasar por ahí porque salgo de mi ruta, le están facilitando a los contribuyentes los asuntos. Cierro el paréntesis por lo menos la alcaldía de Managua, no sé si las otras alcaldías están haciendo lo mismo, podría ser, pero la alcaldía de Managua está trabajando en este sentido. Ok, antes de entrar a las declaraciones ya meramente municipales, ya, porque eso tiene además también sus asuntos. Las empresas se convierten en recaudadores para la Dirección General de Ingresos, ¿no? Y la ley, no sé si nos obliga, pero la verdad es que no lo estamos haciendo, que todos los ciudadanos deberíamos de declarar, ¿no? Todos los ciudadanos. Es decir, este año no trabajé, mi declaración es en cero y muestro que no trabajé, no tuve ingresos, por lo tanto, mi declaración es en cero, ¿no? Pero si tengo algún ingreso, debería, en teoría, declarar, ¿no? Entonces, como no hay, y voy a preguntar, hay obligación, empiezo por ahí, de que todos declaremos, porque no sé, pues decir, a mí nunca la DGI me ha venido a decir, mire, nosotros sabemos que usted está trabajando y no lo hemos visto declarar, nunca, pero yo hago, o más bien la empresa recauda y entrega a la DGI en mi nombre mis rentas, ¿verdad? Los impuestos sobre mis rentas. Exactamente. Sí está contemplado en la ley el que tengamos que declarar. Y hay una particularidad ahí que puede convenir en dependencia, sobre todo lo que llama la ley periodos incompletos. Es decir, que yo estuve 3 meses en el año en un lugar, después a lo mejor no estuve trabajando y después conseguí otros 2, 3 meses. Entonces, como este impuesto de las rentas del trabajo es una proyección, entonces con estos cortes puede ser que las empresas me terminen reteniendo más de lo que debería de pagar. Pero esa es la obligación de la empresa. Entonces ella tiene que hacerlo sí o sí y no tener por qué atribuírmelo a mí.
¿Cuál es mi obligación? Ir a la administración tributaria, llevar mi declaración y decir, mire, yo trabajé de aquí a aquí y mis ingresos al año fueron tanto. Por tanto, el impuesto que yo tengo que pagar es de tanto, entonces compénsemelo de alguna forma. Entonces, en la ley está, y que para hacer este reclamo tengo que estar inscrito. Entonces, no hay como una obligación directa, digamos, como con las empresas de que tenés que ir, ¿verdad? Pero sí está contemplado. Pero prácticamente la cédula, porque es decir, los que no son personas jurídicas y son personas naturales, ocupan su número de cédula como número RUC. Exactamente. Sí. Porque es que la diferencia entre la jurídica, digamos que es, al ser una sociedad, ellos tienen que conformar una sola persona, que es la jurídica, persona jurídica. Entonces tienen su número RUC. Pero cuando es a título personal, que son las personas naturales, entonces el número de cédula. Y existen declaraciones de personas que nada más son las rentas del trabajo. Casualmente esta semana vi una persona, tengo un bloqueo en la DGI, no sé por qué. Entonces, es que mire, tiene las rentas del trabajo. En algún momento esta persona se dirigió a la DGI y lo fue a aperturar. Algunas son porque quieren trabajar como proveedores del Estado a través de consultoría. Entonces te obligan, ¿verdad?, a hacer este proceso, entonces quizás quedaron ahí. Pasan los años y la deuda se va ahí. Sí. Porque uno no se vuelve a aparecer, ¿verdad? Entonces a veces es como un poquito de falta de conocimiento de esta parte porque no les pasa a todos, ¿verdad? Pero sí está la opción y sí se maneja, ¿verdad? Si yo también puedo brindar consultoría de forma independiente, no precisamente por rentas del trabajo, sino como mi actividad económica, también me puedo inscribir y hacer mis declaraciones correspondientes como persona natural con mi número de cédula. Sí, no, uno se convierte en empresa. En ese caso uno se convierte en empresa y decir, la empresa soy yo, Néstor Espinosa, y estoy registrado con mi número de cédula, que es mi número de contribuyente también, mi número único de contribuyente, mi registro único de contribuyente, y declaro, pues, y emito facturas, me hacen retenciones, que en este caso, muchas veces, las personas naturales muchas veces son de cuota fija, ¿verdad? No he visto, no sé, pero debe haber seguramente alguien que sea recaudador además, ¿verdad? Pero por lo general son de cuota fija y declaran un valor fijo durante todo el tiempo, justamente la cuota fija, ¿no? Y entonces le hacen retenciones y no tiene para dónde meter esa retención porque no se la puede quitar de encima. Así es. Eso tiene que ver con la parte, ¿verdad? Todos somos contribuyentes. La cuota fija tengo que cumplir con ciertos criterios. Tengo que alcanzar un nivel de ingreso al año o tener un inventario tanto. Entonces, no me puedo acreditar, no es aplicable, pues se podría, pero en la práctica o en la realidad no es aplicable. Entonces, también hay otros régimen que yo puedo puedo acreditarme las retenciones, pero no estoy siendo responsable de recaudador del IVA. Entonces, tiene que ver, ¿verdad?, al momento en el que uno se registra y en qué régimen. Ok, entonces vuelvo a la DGI. Entonces, la DGI recibe los días 5, porque antes había varias fechas para hacer declaraciones. Se declaraba el IR en una fecha, el IVA en otra fecha, las rentas del trabajo en otra fecha. Es decir, ahora el día 5 se declara todo. Así es, ¿verdad? Exactamente. Es decir, el día 5 tiene que estar declarado todo, mejor dicho. Tenemos que tener todo en orden, todo revisado, todo validado para poder declarar correctamente. Los que sí difieren un poco son los pagos. Tengo que declarar sí o sí el 5, pero puedo pagar mis retenciones el día 5 y pagar el IVA el día 15, junto con el IMI, que en este caso es de la alcaldía. Entonces, esa es como la particularidad. Pero declarar el 5, mis rentas del trabajo, tengo que declararla el 5, que son las retenciones de mis trabajadores, ¿verdad? Tengo que las retenciones que aplico a mis proveedores, también el 5. El IVA, tengo que declararlo el 5, pero lo podemos pagar hasta el 15. Sí, entonces, ok. Pero se declara todo, ¿no? Entonces declaramos el IVA que hemos recaudado, el IVA que hemos pagado, y eso se suma y queda un saldo que puede ser positivo o negativo, ¿no? De repente compramos más de lo que recaudamos, ¿no? Podría ser, aunque es difícil. Es difícil, sí, pero bueno, podría ser. Luego, las retenciones que nosotros hemos retenido y las retenciones que nos han hecho. Que lo mismo, ¿no? Puede la cuenta
quedar en tabla, por lo general queda con valores positivos y es lo que uno tiene que pagar. Y declara además, a ver, el IVA, las retenciones, ¿qué más? El IR. En las retenciones tiene que ver con el IR, el IVA y el ISC. Y para los que tienen el ISC, ¿verdad? Pero además las empresas declaran la renta a los trabajadores. Son retenciones también, pero a los trabajadores. A los trabajadores. Es decir, así como es recaudador del IVA, es también recaudador del IR para los trabajadores. Entonces eso es lo que se declara, lo que debe estar declarado el día 5 a la Dirección General de Ingresos. Exactamente. Ok. Y luego vienen pues los días de pago. A mí el día 6, yo estoy claro que a las 8 de la mañana me están llamando para preguntarme que cuándo voy a pagarle el IR. Sí. Y le digo, pero si hasta ayer declaré, pero ya yo estoy claro. Entonces me apuro justamente para evitar la llamada. Me apuro a pagar para evitar la llamada. Ok, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca del impuesto municipal o de los impuestos municipales. Regresamos en breve en esta conversación con Leslie Malespín. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hablábamos acerca de los impuestos ante la Dirección General de Ingresos, es decir, ante Hacienda, ahora los impuestos municipales. ¿Qué es lo que uno paga a las municipalidades? Entre los impuestos municipales tenemos el impuesto municipal sobre ingresos, que tiene que ver con las ventas que nosotros efectuemos en dichos municipios, ¿verdad? Que habíamos hablado, porque son varios. Y también tenemos el impuesto de matrícula, que son los principales, por decir, de la alcaldía. Pero adicional tenemos el impuesto de rótulo, tenemos el impuesto de bienes inmuebles y tenemos el impuesto de rodamiento. Entonces son los 5 impuestos que hay que pagar a nivel municipal, ¿verdad? Es donde estemos nosotros inscritos, matriculados, estemos realizando alguna actividad económica. La matrícula, el rodamiento y el IBI son anuales. Son anuales. Exactamente. Pero con el impuesto municipal, es decir, porque hay se paga o se hace la declaración del impuesto de las ventas de la empresa y se paga el 1% sobre esas ventas brutas. No sobre las netas, sino sobre el bruto. Sobre el bruto, sí. Menos las retenciones que nos hayan aplicado. Sí, pero bueno, a eso hay que calcular las retenciones que nos hayan aplicado, ¿no? Pero que es más o menos la misma operación que se hace con la Dirección General de Ingresos. Me retuvieron esto, vendí esto, de esto no me retuvieron, entonces lo que te voy a pagar es de esto que no me han retenido. Exactamente. Okay. Pero además se paga basura. Se paga el impuesto de basura, en las empresas, digamos, le llaman por registro contable, entonces igual tiene que ver, hay una tabla, digamos, por lo menos en Managua, de que tiene que ver que conforme mi ingreso yo voy a ir pagando una cantidad correspondiente. El más alto son 750 Córdoba. ¿Se pagan cunetas? El impuesto de cuneta tiene que ver con los rótulos, ¿verdad? Si hay una rotura de cuneta, entonces, si puse un rótulo por la rotura de cuneta, entonces hay que pagar un impuesto por esa rotura de cuneta. Entonces va como de la mano del rótulo, por decirlo así. Pero ese es mensual. Tiene que ver en el momento en que yo esté aplicando el rótulo. Ese se paga una única vez. Pero ya cuando, por ejemplo, yo tengo un rótulo que dice ahí TACSAC, allá afuera, yo les alquilé a ustedes mi pared para que ustedes hicieran su publicidad y entonces dice TACSAC. Entonces ese rótulo se mide y se paga por metros lineales, entiendo yo. Metros cuadrados. Por metros cuadrados. Exactamente. Se paga por metros cuadrados. Entonces, ¿y eso se paga mensual o se paga anual? Se paga anual, pero si yo lo cambio a mediados de año y tengo que poner otro, entonces hay que pagarlo en el momento en que se esté instalando. Pero el impuesto es anual. Si hay que hacer algún cambio, pues hay que ir a pedir el permiso y pagarlo nuevamente, por decirlo así. Si lo voy a mover de aquí, ahora deseo trasladarlo a otro lugar, entonces hay que pagarlo nuevamente. Pero hay además, cuando se hace, bueno, estos son, digamos, como pagos así, ocasionales, ¿no? O pagos de una sola vez en el año, ¿verdad? Porque esto es de una vez al año. Porque mensuales son solamente los impuestos sobre los ingresos
y el impuesto de la basura para los registros contables, ¿verdad? Cuando uno trabaja en la matrícula, o saca la matrícula, es que la matrícula tiene un cálculo distinto al cálculo de la Dirección General de Ingresos, porque creo que son los últimos 4 meses, los ingresos de los últimos 4 meses, sobre esa base. 3 meses. De los últimos 3 meses. Sobre ese se hace el cálculo. Exactamente, hay un promedio de esos 3 meses y hacemos el 2% del promedio y adicional de ese monto el 1% que tiene que ver con en la placa que nos entregan en concepto pues, de que tenemos la matrícula. Que ya no es placa, ahora es papelito. Ahora un papelito. Un papelito además que imprime uno, además, porque ahora electrónicamente uno recibe la matrícula, o es decir, puede descargar la matrícula e imprimirla, ponerla en lugar visible, dice además el tema de la matrícula. Así es. Pero se paga un avalúo ambiental. También, todo esto igual es una vez al año, al momento que se va a hacer el impuesto de matrícula, o sea, ahí nomás, digamos, se está el cobro de ese impuesto, del avalúo ambiental. ¿Y qué cosa es ese avalúo ambiental? Tiene que ver con quizás la empresa algún daño, digamos, al medio ambiente, emisión de gases, etcétera. Entonces es como un impuesto para poder como contrarrestar un poco, digamos, el daño que hay a nivel ambiental. Pero, por ejemplo, yo lo que tengo es una venta de zapatos, y estoy registrado ante la alcaldía, entonces, y pago mis impuestos en la alcaldía, y voy a sacar mi matrícula. Pero es decir, yo no he cambiado nada, es decir, sigo en la sala de mi casa, es donde tengo puesto un estante con 10 pares de zapatos, y eso es lo que estoy vendiendo, ¿no? ¿Pago el avalúo ambiental aún en ese? Por tener el negocio hay que pagarlo, porque no precisamente tiene que ser una emisión de gas o algo, sino la basura, etcétera. Pues puede ser otro tipo de contaminante que no precisamente es de una fábrica, entonces hay que pagar ese impuesto. ¿Y varía, tiene algún tipo de escala, alguna cosa, o es proporcional a algo? No, en el momento, el cálculo se hace al momento, el pago, perdón, al momento de la matrícula, no tiene un estándar. Es fijo, es una cantidad fija. Exactamente. Ajá, ok, es una cantidad fija. Entonces, estos son, digamos, uno tiene que prepararse para hacer su declaración mensual. No necesariamente, es decir, a diferencia de la Dirección General de Ingresos, que cuando uno hace su declaración anual, calcula ingreso versus gasto, y entonces sobre la utilidad hace un cálculo de la renta que ha dejado esto para sacar el impuesto, y calcula todo lo que ha pagado ya anticipadamente de las retenciones, porque las retenciones se llaman anticipos, ¿no? De las retenciones, y entonces ahí hace una suma y una resta, y de repente resulta que no paga nada, porque pagó más impuestos de lo que debía, ¿verdad? En la alcaldía no, en la alcaldía se paga sí o sí para el tema de la matrícula, es decir, no hay una declaración anual, pero está la matrícula que equivale casi a una declaración anual. Sí, la diferencia aquí, incluso con el impuesto municipal, es, como hablaba anteriormente, los ingresos brutos. Sin embargo, sí hay algunas exenciones del IMI, ¿verdad? Cuando hay exportaciones, entonces ahí no. Pero sin embargo, para la matrícula sí. Entonces, a veces hay alguna confusión ahí en las declaraciones, que porque no pagué IMI no voy a pagar matrícula. Son diferentes, ¿verdad? Las exportaciones, no voy a pagar IMI por las exportaciones, pero sí voy a pagar el impuesto de matrícula. Entonces hay que tener como ese cuidado. Es importante mencionar, como dice usted, los ingresos brutos, porque algunas empresas también hacen ventas de sus mobiliarios, que le llamamos rentas de capital en términos de la DGI. Entonces es por los ingresos brutos, o sea, lo que costaba el bien, no es la ganancia. Entonces hay personas que vienen y tributan sobre la ganancia de la venta de ese bien. Entonces a veces ahí hay un choque también, porque si el IMI no tiene que ver con la ganancia que se tenga, sino por el ingreso bruto. Sí, ok. Entonces, de repente pareciera como algo que podría ser hasta injusto, ¿no? Porque resulta que octubre, noviembre y diciembre es cuando hay mejores ventas para muchos negocios, ¿no?
Es decir, viene la época de vendo ropa y resulta que todo el mundo estrena en diciembre y además 2 veces por lo menos, es decir, para el 25 y para el 31, ¿no? Entonces me compran más ropa. Entonces tengo que pagar más alto el impuesto, ¿ah? Porque resulta que vendí 2 trapos cada mes y en diciembre vendí 20 y pago como que si hubiera vendido 20 todos los meses. Casi. Casi, sí. Tiene que ver, son los últimos 3 meses, ¿verdad? No todas las empresas es su mayor ingreso en eso, pero sí la mayoría, como lo dice. Entonces, la única facilidad es como que tenemos un promedio, ¿verdad? Nada más, porque si fuera solo el mes de diciembre, pues se pagaría un poquito más. Pero ahí el apoyo, digamos, es el promedio nada más, pero sí son los meses más representativos, como menciona usted. Sí, los que a veces tienen más movimiento, porque a mí me ha sucedido que todo el mundo se apura a pagar y van atrasados en los pagos, qué sé yo, septiembre me lo pagaron en noviembre, ¿no? Pero en diciembre ya me pagan octubre, noviembre y diciembre. Entonces resulta que mi facturación es alta en diciembre, ¿verdad? Así es. Sí, entonces me sale ahí la Virgen, como dicen popularmente. ¿Qué más se hace con las alcaldías, las empresas? ¿Qué más hacen con las alcaldías? Las empresas, como les mencionaba, son los impuestos más representativos que incluso en una fiscalización son los que se toman en cuenta. El IMI, la matrícula, el IBI y el impuesto de rótulo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la nueva ley, que como estábamos hablando del 2020 para los impuestos de rótulo, que incluso aquí se incorporan los rótulos que están en los vehículos. Entonces eso también no solamente es el que voy a poner, ¿verdad?, en la empresa que se vea, sino también en los que andan en los vehículos. Entonces esos tienen un monto fijo, son $6 más o menos, dependiendo del tipo de vehículo, y los otros que son ya instalados, que son por metros cuadrados. Que es sobre las paredes. Entonces eso es uno de los importantes en una fiscalización, el IMI y el impuesto de matrícula. En este momento no computo si al final se aplicó o no se aplicó. Hubo un momento hace algunos años en que se discutía que se debía de cobrar un impuesto por el uso no solamente del suelo, porque normalmente lo que pagamos es el uso del suelo, es decir, con el de bienes inmuebles, ¿verdad? Es el valor catastral que incluye el terreno, pero además la edificación. Entonces se discutía también cobrar por el uso del subsuelo, porque resulta que hay empresas que ocupan o zanjean para poder poner su servicio o llevar su servicio en el subsuelo, y también por el aire. No sé si al final ese fue un impuesto que terminó cobrándose. En puntos de impuestos municipales, no. Impuestos municipales no, más que el de rodamiento, que ese tiene que ver un poco con el desgaste, ¿verdad?, del suelo, de las carreteras hechas, y el ambiental. Y el ambiental, ok. Hacemos pausa ahora, porque resulta que las dos cosas están relacionadas. El impuesto municipal y el impuesto a Hacienda están relacionados, están interconectados, y la tecnología ha permitido además saber qué está haciendo quién y dónde, ¿verdad? Y cómo además. Y entonces a uno lo tienen que no puede decir, mira, es que el otro mes voy a declarar, ¿verdad? Porque ya lo declaró en uno, tiene que ir en también. Hacemos la pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. La tecnología tiene enormes bondades porque nos facilita mucho las cosas. Antes había que tener varios lapiceros metidos en la bolsa, habían hasta quienes ocupaban una gorrita y toda cosa para su cubremangas, ¿no? Para no mancharse. Hoy en una computadora podemos hacer todos los cálculos que debemos hacer, es decir, empezamos a pasar la información y la vamos incorporando en los formatos que ya prácticamente están listos, ¿verdad? Y son los que al final de cuentas se van a ir en la declaración, ¿verdad? Pero esto además
no solamente nos permite a nosotros estar ordenados, a nosotros, digamos, como contribuyentes, ¿verdad?, sino también a los entes del Estado que les toca recibir el dinero que nosotros estamos aportando, ¿verdad? Y ahí va, porque está muy interconectado, el sistema de la seguridad social, de la educación técnica, de las municipalidades y de la Dirección General de Ingresos. Todos están interconectados. Si yo dije que pagué el INS, ¿verdad?, pero no pagué INATEC, y me estoy quitando eso en la DGI puede brincar y decir, pero a ver, vos no pagaste. Podría ser. Eso nos obliga a estar muy ordenados y a ser muy honestos en nuestra declaración. Exactamente. E incluso el CIE, ¿verdad?, es el mismo, el del INS, que te emite la factura del INATEC. Sí. Entonces, desde ahí ya vemos que están enlazados, ¿verdad? Entonces, la DGI hace una validación también con lo que se declara al CIE o al INS. Es decir, si yo digo que mis trabajadores ganan tanto, porque la retención que me estás pagando de ellos no corresponde. O sea, vos me estás diciendo que ganan menos. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que estar ordenados, como dice usted, porque ya no solamente pensemos a nivel de la tecnología, que viene a ser lo primero, ¿verdad?, para poder ver este desfase en la información, sino también que seamos sometidos a una fiscalización donde ya vienen multas, vienen sanciones. O sea, ya no solamente es el impuesto que no pagué, sino todas las repercusiones que vienen tanto del INS, tanto de la alcaldía y la DGI. Ahora, hay empresas, nosotros con un cliente tuvimos el pobre, nos buscó en una fiscalización de la DGI, se fue la DGI, le llegó la alcaldía, se fue la alcaldía y le llegó el INS. Entonces, seguidito, porque ya se había observado que no había concordancia, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a explicar, a ver, lo que vos tenés aquí tiene que estar aquí, de tal forma, ¿verdad? Entonces, toda nuestra información contable es la misma, nuestras operaciones son las mismas y toda debería cuadrar, ¿verdad?, en cada una de las que nosotros hagamos las declaraciones. Por eso en el curso en línea que nosotros estamos facilitando ahora, nosotros decimos, va a aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas, y va la alcaldía, va la seguridad social y va la declaración en la ventanilla electrónica, para que desde ahí miremos que todo tiene que ir en orden. Sí, y claro, pero para llegar, digamos, a estos tres sitios que son virtuales, ¿no?, el CIE de la seguridad social, la ventanilla electrónica de la DGI, y de ahora la nueva ventanilla electrónica, o la ventanilla electrónica que está ya, digamos, a full capacidad por lo menos en la alcaldía de Managua. No sé si las otras alcaldías están también. Chinandé y Matagalpa están utilizando ya el ARI también. Ya están ocupando el ARI. Ok, pero bueno, la tendencia es que todos terminen utilizándolo, porque va a ser un sistema único, de alguna manera es un sistema único. Pero todo esto, si no está ordenada la información física, no funciona. No funciona. Primero es el orden de nosotros, que contemos con los soportes, y después tranquilamente vamos a poder declarar correctamente y después hacer nuestras validaciones para evitar errores de humanos, ¿verdad? Como hablábamos de digitación, de algún monto, de algún decimal, etcétera. Podamos utilizar fórmulas para poder hacer evaluaciones, que tengamos, por ejemplo, saber que están los 14 dígitos que corresponden al RUC. Ah, mira, aquí hay 3, entonces ya vamos a revisar, que podamos hacer todo eso, ¿verdad? Que aprendamos a hacer estas validaciones en tiempo, primero 2 de febrero, primero 2 de abril, los primeros días de cada mes, y realizar las declaraciones correspondientes. ¿Qué es lo que podemos componer antes de meternos a una multa? ¿Qué es lo que podemos arreglar o no en estas declaraciones? Podemos arreglar en el momento de que estamos revisando, ¿verdad? Como les decía, una validación. Ya después no. Ya después, si hay algún bloqueo, lo que podemos hacer es, como le digo, tener la información a mano, porque de la DGI nos van a decir, mandame escaneada todas tus facturas que registraste acá, mandame escaneada las retenciones. Entonces es la forma en que nosotros vamos a poder responder. Y si lo hacemos antes del 5, mucho mejor, porque vamos a evitar estas multas, ¿verdad? Porque es que a mí me ocurrió que yo declaré un número de factura, es decir, a TaxSac
le presté un servicio y le di una factura por el servicio. Pero TaxAct me pidió que le diera una proforma, entonces mi proforma está numerada. Entonces TaxAct declaró el número de la proforma y no el número de la factura. Entonces cuando la DGI lo mira, dice, no, aquí esto no pega. Porque vos me decís que fue la factura 25 y ellos me están diciendo que es la factura 32. Entonces no pega, tenés aquí algo que no concuerda. Entonces lo que hicimos fue pedir, miren, esta es la factura por este valor, por este servicio en este mes, y usted tiene este número, que es el de la proforma. Y entonces se hizo ¿cómo es que se llaman estas? Sustitutiva. Una sustitutiva. Pero eso no implicó costo para ninguno, es decir, costo monetario, pagar una multa y demás, porque como no se tocaron los montos, al final de cuentas solamente se sustituyó el número del documento. Eso fue el asunto. Que en todo caso debería ser el que le retuvo su cliente, ¿verdad? Que ingresó mal. Por eso le digo que hay que primero tener los soportes y validar. De ahí ya vamos a saber si está bien o está mal. Pero si comenzamos a la carrera puede pasar como eso que pusieron el número de la proforma y no de la factura. Y es importante que incluso la factura, porque hablábamos del consecutivo, es decir, dice tu cliente que vos tenés una numeración tal y aquí vos no me has pedido permiso en el SACFIP, primeramente porque ese es otro proceso en la vez de tu factura y también no es tu rango que me estás mostrando. Entonces hay algo ahí que estás vendiendo de otra forma y no me estás pagando los impuestos. Como es que tenés la factura 15 y luego la factura 35 y luego la factura 45 y todas las otras, las de en medio, ¿qué pasó con todas esas? Exactamente. Entonces, por eso es que decimos que la DGI es nuestro socio y está más pendiente que el dueño del consecutivo, de la factura, de las retenciones, de esto y lo demás, que tiene que ver con todos los ingresos que percibimos y todos los gastos en los que incurrimos. Pero esa es una visión interesante porque normalmente uno tiene piensa, ya viene la DGI, me va a fregar la DGI. Está pensando en negativo con la DGI, pero verlo como un socio es una forma positiva de verlo. Sí, porque me ayuda en mi orden y yo estar claro de mis números, ¿verdad? Cómo están, cuáles son, voy ganando. Incluso a veces hasta en una fiscalización se dan cuenta que tienen pérdidas que a lo mejor no estaban considerando. Sí, ok. Hay un curso que esto ahora resulta que le hice un cambio y ahora tengo que estar aquí haciendo. Hay un curso que están ustedes en este momento que es el paso a paso para la declaración mensual de los impuestos. ¿Qué hay que hacer para meterse a este curso? Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en nuestros números e inscribirse, ¿verdad? Tiene un costo de $25. Como les mencionaba, van a aprender a utilizar la ventanilla electrónica y tomando en cuenta todos los tips que tienen que ver con el control primero de la información, que ya vimos que es lo fundamental. Si eso está mal, nuestra declaración va a estar mal. Por mucho más que aprendamos a utilizar todos los módulos de la ventanilla electrónica. Y adicional está también cómo utilizar el ARI, que es el de la alcaldía, como lo hablábamos, y también cómo utilizar el CIE en cuanto a reportar los ingresos de los trabajadores, los movimientos, las bajas, etcétera. Ok. Hay clases que ya están grabadas, es decir, hay clases que están en vivo. No sé qué día se reúnen ustedes o qué día tienen planificadas las clases, pero además estas clases quedan grabadas. Eso significa que aunque ustedes hayan empezado el 1 de enero, yo hoy puedo inscribirme y tener acceso a esas clases. Exactamente. Le llamamos el paso a paso porque en las clases primero vas a hacer esto, después vas a hacer aquello, ¿verdad? Está de forma ordenada para tener una declaración exitosa. Entonces, esto está en clases pregrabadas en nuestra plataforma. Hay material de estudio y para que puedan repasar las veces que consideren conveniente. El acceso a la plataforma va a ser por 6 meses. La plataforma de TaxAct, ¿verdad? Hay gente que me dice, la de la BED. No, la de la BED la maneja la DGI. Eso es de por vida, mientras uno exista. Así es. Entonces, en la plataforma de TaxAct van a poder tener estos videos y adicional hay una clase en vivo por Zoom, donde después que hayan visto los videos puedan hacer sus preguntas específicas o si tienen algún caso en particular, lo puedan abordar con nosotros. Esta clase está programada para el 22 de febrero. Ya que ahorita estamos en el proceso, ¿verdad?, de inscripción al curso que lo terminamos el 10 de febrero. Estos cupos son limitados porque tratamos que esta clase en vivo se puedan atender a todos los participantes. Y se va a estar aperturando todos los meses, ¿verdad? Esta es la segunda versión porque iniciamos en el mes de diciembre la primera
Esta es la segunda y vamos a estar pues mensualmente las siguientes. Ahora, todas son virtuales, todo esto Todas es virtual. ¿Presencial? No, todo es virtual porque las plataformas que se van a utilizar son virtuales. Entonces, presencial no es el punto, digamos, por el tipo de enseñanza que hay. Entonces, como es utilizar estas plataformas de forma virtual, las clases son virtuales. La ventaja que tienen es que van a poder ver, como le digo, las clases y los videos durante 6 meses de forma consecutiva. Y utilizar la que es por Zoom para las consultas que tengan, ¿verdad? En particular. Ok, bárbaro. Además de esta capacitación, de este curso durante este periodo, ¿están planificando alguna otra ustedes? Sí, estamos ahorita en cómo enseñar a los emprendedores a formalizarse. Es decir, ¿qué pasa cuando ya le dejé? Mira, muchachito, ya no sos cuota fija. Ahora te vas al régimen general. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos ya el próximo mes, vamos a aperturar este curso, igual es online en nuestra plataforma, para que los emprendedores tengan una ayuda de cómo es el paso a paso a seguir. Ya ahora cómo hago, ¿verdad? Porque estoy creciendo y no sé qué obligaciones vienen con este crecimiento a nivel, ¿verdad?, tributario. Ok, ya en marzo sería ese. Exactamente. Ya en marzo, ok. Bueno, quiero agradecer, Leslie, esta platicada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ya saben, cualquier consulta pueden irse a las redes sociales de TaxSac para consultarle a Leslie, a Wilfredo, lo que tengan a bien acerca de este tema fiscal y de contabilidad. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.